Hola y bienvenido a la hoguera de los cuentos, donde cada chispa de este fuego abre la puerta a mundos antiguos, llenos de mitos, dioses y leyendas que sobreviven en la memoria del tiempo. Acomódate, cierra los ojos y deja que las palabras se conviertan en llamas suaves que iluminen tu descanso. Esta noche, la historia que escucharás te llevará más allá de lo cotidiano, hacia un universo donde lo imposible se hace eterno. Y si deseas seguir escuchando cada relato bajo la luz de esta hoguera, suscríbete y activa la campanita. Así ninguna de nuestras historias se apagará antes de llegar a ti. Hoy, la batalla llegará a su clímax. Serás testigo de la titanomaquia, en la quietud que sigue a un gran sacudimiento, cuando el polvo todavía flota en el aire y las estrellas parecen observar con curiosidad, comienza la parte más antigua de toda guerra: el silencio antes del choque. Tras la liberación de los hijos que Cronos había devorado, el cosmos quedó suspendido entre dos certezas: la tiranía de un rey que no renuncia al poder y la determinación de una nueva generación dispuesta a reclamar su lugar. La titanomaquia no estalla de inmediato como una tormenta sin aviso. Se construye con decisiones, con alianzas susurradas en cavernas profundas, con forjas que nunca duermen. Zeus, consciente de que la fuerza bruta por sí sola no bastaría contra los colosos del tiempo, asumió su papel con el temple de quien sabe que la estrategia será la luz en la oscuridad. En cada gesto suyo había calma y fuego, calma para escuchar, fuego para encender voluntades. Reunidos en el refugio que Gea les había concedido, los hermanos trazaron su primer mapa de batalla. No lo hicieron con cartografía de hombres, sino con la lectura de signos naturales: corrientes de viento que anunciarían maniobras, raíces que delatarían pasos de emboscada y estrellas que servirían de testigos. Hestia ofreció el calor del hogar como símbolo de unidad. Deméter prometió la abundancia de la tierra como sostén para tropas. Poseidón, desde el rumor de las olas, preparó tempestades que podrían envolver costas y flancos. Hades, con voz grave, habló de sombras que podían atrapar corazones vanos. Mientras tanto, los aliados más imponentes se ponían en movimiento bajo la guía de Gea y de Zeus. Los cíclopes, que habían forjado armaduras para el destino, martillaban en las profundidades. Del fuego de sus yunques nacerían el rayo que sería la marca de Zeus, el tridente que dividiría los mares y el casco que volvería invisible al portador en la noche de combate. Los hecatonquiros, con sus cientos de brazos, practicaban movimientos que parecían danzas. Cada golpe de su ensayo retumbaba como aviso en los riscos y en las cavernas. Zeus no era solo un comandante en poder, era un líder que comprendía el peso del símbolo. Su primera lección fue inspirar confianza. Reunió a guerreros menores, a ninfas, a hombres que aún vivían bajo la Edad Dorada, y les habló de justicia y de derecho, no únicamente de venganza. Les mostró que la guerra, más que destruir, podía ser la forja de un nuevo orden donde el abuso del tiempo no dictara el destino de los vivos. En los cielos, Cronos percibía la agitación y no volvió a ser el mismo. «Paranoico», replicó con medidas de contención. «Fuertes sobre fuertes, centinelas que escalaban las montañas, vigilancia constante, pero el miedo, como el fuego mal contenido, hace que los muros se vuelvan frágiles por dentro». Los titanes se atrincheraron, sí, pero también comenzaron a mostrar fisuras de orgullo y conflicto, y allí Zeus sembró pequeñas certezas, promesas de reparto, garantías de nuevas leyes, ofrecimientos que borraban antiguas heridas. Así, con paciencia templada por urgencia, las fuerzas se alinearon. El mundo respiró agitado. Los ríos parecían correr más rápido y el viento traía olores de metal y de tierra removida. La guerra,
que hasta entonces había sido un murmullo entre raíces, empezaba a desplegarse en movimiento. Patrullas en los valles, señales entre montes, ensayos de maniobra bajo la luna. Y cuando la primera luz del día tocó las cumbres, ningunos, tanto Zeus como Cronos, podían ya disimular que el conflicto se acercaba. El primer choque, pequeño, certero, medido, estaba a punto de producirse. No la consumación de la guerra, sino su verdadero anuncio. La guerra de los dioses no comenzó con un rugido, sino con un crujido sutil, como el de una rama quebrándose en la espesura. Un grupo de titanes había descendido hacia los valles, convencidos de que su sola presencia bastaría para doblegar a quienes se atrevían a desafiarlos. Jápeto, fuerte y arrogante, encabezaba la avanzada. Sus pasos parecían terremotos y su risa era un trueno de burla hacia los jóvenes dioses. Zeus, sin embargo, no se dejó engañar por la aparente superioridad. Sabía que la guerra debía ser más astuta que grandilocuente. No podía chocar frontalmente contra cuerpos tan vastos y pesados como montañas. Así, con la serenidad de quien escucha el ritmo del universo, preparó la primera trampa. En las gargantas de roca, escondidos entre la niebla, los cíclopes aguardaban con armas recién forjadas. Brontes, Estéropes y Arges habían entregado a Zeus el rayo, no un simple destello de luz, sino un fragmento del fuego primordial capaz de desgarrar los cielos. El dios lo sostuvo en sus manos y en ese instante comprendió que no solo era un arma, era un símbolo del cambio, la chispa que marcaría la diferencia entre la oscuridad del pasado y la claridad de un nuevo orden. Cuando Jápeto y sus seguidores se acercaron, la tierra retumbaba con cada zancada. El aire olía a hierro, a miedo y a desafío. Zeus se adelantó y, con un gesto rápido, lanzó el primer rayo. El cielo entero se encendió en un resplandor cegador que atravesó la garganta de la montaña, iluminando como un sol repentino la penumbra del valle. El impacto hizo temblar los suelos y arrancó un rugido del titán, que por primera vez comprendió que la nueva generación no estaba indefensa. Pero Zeus no estaba solo. Poseidón, con un grito que se confundió con el bramido de las olas, golpeó el suelo con su tridente. Los ríos cercanos se desbordaron como bestias liberadas y formaron torrentes que arrastraron a los guerreros menores de los titanes. La corriente era implacable y el rugido del agua parecía un ejército adicional al servicio de los olímpicos. Hades, siempre en silencio, se movió por las sombras. Mientras el caos estallaba en la superficie, invocó fuerzas invisibles que se aferraron a los pies de los titanes, haciendo que el terreno se volviera traicionero, como si el mismo inframundo reclamara ya a quienes osaban desafiarlo. Los hecatónquiros, liberados después de siglos de encierro, se unieron al ataque. Con sus 100 brazos levantaban rocas gigantescas que caían sobre los titanes como tormentas de montaña. Cada golpe era un estrépito que hacía eco en todo el cosmos, anunciando que la guerra ya había comenzado en serio. Y sin embargo la victoria no estaba asegurada. Jápeto resistió con fiereza. A pesar de la sorpresa inicial, su fuerza era descomunal. Cada uno de sus brazos podía arrancar árboles de raíz y lanzarlos como simples proyectiles. Su piel era dura como la roca, y sus gritos eran capaces de hacer que los jóvenes dioses tambalearan. Fue entonces cuando Zeus, con calma pero con fuego en los ojos, levantó nuevamente el rayo. Ya no como una advertencia, sino como sentencia. El segundo impacto atravesó los cielos, chocó contra el pecho de Jápeto y lo lanzó hacia atrás con violencia. No cayó derrotado, pero retrocedió. Y en ese retroceso quedó claro algo que resonó en la mente de todos. Los titanes no eran invencibles. El eco de la batalla viajó hasta los confines del cosmos, llegando incluso a los oídos de Cronos. El rey del tiempo, al escuchar lo ocurrido,
frunció el ceño y comprendió que su trono estaba en verdadero peligro. El primer enfrentamiento había terminado, pero era solo la chispa inicial de un incendio mucho mayor. Cronos ya no podía ignorar a su hijo, y los titanes no podían subestimar a los olímpicos. En lo más alto del monte Otris, donde los titanes tenían su fortaleza, Cronos convocó a sus hermanos. La noticia del enfrentamiento en el valle había llegado hasta él como un eco que retumbaba en su pecho. Zeus había demostrado ser más que un hijo rebelde. Era un líder, un estratega y, lo más alarmante, un símbolo de esperanza para quienes vivían bajo la tiranía del tiempo. Los titanes llegaron al consejo con pasos que estremecían la tierra. Hiperión, el titán del fuego solar, caminaba con un aura que parecía abrasar el aire. Océano, eterno y cambiante, traía en su voz la cadencia de ríos y mares. Crío, el titán del poder estelar, portaba la dureza de los astros fríos. Seo, sabio y sombrío, hablaba con enigmas. Y por supuesto estaba Jápeto, todavía herido por el choque contra Zeus, pero con la soberbia intacta. Cronos tomó la palabra. Su voz era profunda, cargada de autoridad, pero bajo la superficie había un matiz nuevo: el miedo. Los dioses jóvenes han olvidado su lugar, tronó con un golpe que hizo temblar la sala. Creen que, porque blandan nuevas armas, pueden desafiar a quienes gobernamos desde el principio de los tiempos. No lo permitiré. Sin embargo, no todos los titanes compartían la misma convicción. Océano, que rara vez se dejaba arrastrar por las guerras, habló con calma. Hermano, el flujo del mundo siempre cambia. Tal vez resistirse con violencia no sea la respuesta. Estos dioses no buscan solo poder, sino justicia. ¿No sería mejor pactar antes de que la sangre del cosmos se derrame? Las palabras de Océano provocaron murmullos entre los titanes. Hiperión, en cambio, estalló con un rugido de fuego. ¡Pactar! ¿Con quienes no son más que niños que juegan a ser dioses? ¡No! El fuego del sol no se inclina ante brasas nacientes. Aplastaremos a Zeus y a sus aliados antes de que su insolencia crezca. Zeo, siempre enigmático, levantó la mano y habló con voz lenta. La profecía ya fue dicha. Uno de tus hijos, Cronos, habría de derrocarte. ¿Y acaso no ha comenzado a cumplirse? Ningún muro, ningún ejército puede detener lo que ya está escrito en el tejido del destino. Las palabras resonaron como un veneno en el corazón de Cronos. El titán del tiempo sabía que cada instante era un enemigo silencioso. Había devorado a sus hijos para evitar la profecía, pero ahora que Zeus estaba libre, sentía que el reloj de su reinado comenzaba a agotarse. Jápeto, con la furia de su reciente derrota, golpeó la mesa de piedra con un estrépito que sacudió el salón. No más dudas ni profecías, llevaremos la guerra a ellos. Si quieren rebelarse, que vean la furia completa de los titanes, que los hecatónquiros sean encadenados de nuevo, que los cíclopes sean reducidos al silencio, y que Zeus conozca la desesperación. Cronos asintió con un gesto lento, sus ojos brillando con frialdad. Su orgullo no le permitía reconocer temor alguno, pero la sombra de la profecía lo perseguía. Entonces, con voz solemne, dictó la sentencia: que se preparen los cielos, los mares y la tierra. Desde este día, los titanes se alzan no solo como reyes, sino como eternos. La guerra será nuestra respuesta y no habrá rincón del cosmos donde Zeus pueda ocultarse. Los titanes rugieron en aprobación. El consejo había terminado y con él la esperanza de una paz. La guerra estaba sellada. La titanomaquia sería el choque de eras y la eternidad misma temblaría bajo su peso. Tras el rugido del consejo, el monte Otris se transformó en un campo de preparación. Los titanes, vastos como montañas vivientes, se dispusieron a forjar armas y levantar defensas que hicieran temblar hasta al más valiente. Hiperión, señor del fuego solar,
moldeó lanzas hechas de pura luz ardiente, capaces de atravesar armaduras y quemar carne divina. Río, con su fuerza estelar, arrancó fragmentos de roca celeste para convertirlos en escudos indestructibles, tan pesados que ningún mortal podría siquiera levantarlos. Océano, aunque reticente, se vio arrastrado por la marea de la guerra. Su inmenso poder sobre las aguas comenzó a rodear a Lotris con murallas líquidas, ríos que servían de fosos, mares que se agitaban con violencia en torno a la fortaleza titánica. Y Jápeto, con rabia renovada tras la humillación sufrida, entrenaba sin descanso, lanzando montañas como simples guijarros, prometiéndose a sí mismo que sería él quien rompiera el orgullo de Zeus. Pero Cronos no se limitó a confiar en sus hermanos. Desde los abismos más antiguos, invocó a aliados temibles, gigantes de tamaño inconmensurable, que portaban árboles como lanzas y montañas como cascos. Con cada rugido de esas bestias colosales, la tierra se estremecía, recordando a todos que los titanes tenían aún ejércitos ocultos bajo sus órdenes. Mientras tanto, en el refugio secreto de los jóvenes dioses, Zeus organizaba a sus tropas con la precisión de un estratega nato. Sabía que no podían igualar la pura fuerza bruta de los titanes, pero sí podían superarlos en ingenio y coordinación. Los cíclopes martillaban día y noche sin descanso. Cada golpe de sus yunques enviaba chispas al aire que parecían estrellas naciendo. Fue allí donde entregaron a Poseidón su tridente definitivo, tallado en la esencia misma de los mares, capaz de abrir abismos en el océano y desatar tormentas interminables. Para Hades forjaron un casco de invisibilidad, tejido con la oscuridad del vacío, con el cual podría moverse entre sombras sin ser visto ni oído. Y a Zeus le entregaron el rayo supremo, el arma que lo distinguiría como señor del cielo, una chispa infinita, nacida del fuego primordial que había encendido el universo. Los hecatónquiros, agradecidos por su liberación, juraron lealtad eterna a Zeus. Con sus 100 brazos practicaban lanzamientos de rocas colosales que caían como lluvia de meteoros sobre los campos de entrenamiento. Su sola presencia era suficiente para infundir valor en los jóvenes dioses, pues simbolizaban que hasta los más terribles enemigos podían convertirse en aliados. Deméter, con dulzura serena, alimentaba a las tropas con cosechas interminables, asegurando que nunca les faltara fuerza. Hestia mantenía el fuego sagrado en cada campamento, uniendo a los dioses con el calor del hogar, incluso en medio de la inminente guerra. Y Atenea, nacida ya de la mente de Zeus, comenzaba a tejer estrategias, analizando cada movimiento del enemigo con la precisión de un general consumado. El aire mismo parecía anunciar el enfrentamiento. En los cielos se acumulaban nubes negras cargadas de energía, esperando ser desatadas. El suelo vibraba como si el cosmos contuviera la respiración, y en el horizonte, desde el monte Otris hasta el refugio de los olímpicos, los dioses y los titanes ajustaban sus armas, endurecían su espíritu y esperaban el momento de la colisión. La preparación había terminado. El tablero estaba dispuesto. La titanomaquia ya no era un rumor, era una promesa inevitable. El día amaneció distinto. El aire estaba cargado, como si cada soplo de viento trajera consigo presagios de catástrofe. El cielo, que normalmente mostraba su azul sereno, se había teñido de un gris metálico, atravesado por nubes que parecían arrastrar el peso de todo el cosmos. Era el preludio de un enfrentamiento que no sería olvidado jamás, la primera gran batalla entre titanes y dioses. El campo elegido se extendía en una vasta llanura, rodeada por montañas que parecían gigantes dormidos. En el centro, la tierra misma se estremecía con un pulso profundo, como si el corazón del mundo estuviera anticipando el choque. Allí, los titanes descendieron desde el monte Otris.
sus pasos retumbando como tambores de guerra. Cronos marchaba al frente, imponente, con su hoz de poder colgando a su lado, símbolo del tiempo que devora a todos. A su alrededor, Hiperión ardía como un sol viviente. Océano rugía con el bramido de mares sin fin, y Jápeto cargaba con un odio renovado, ansioso de saldar la humillación sufrida. Del otro lado, Zeus apareció acompañado de sus hermanos y aliados. El rayo en su mano iluminaba incluso en plena mañana, como si anunciara que ningún poder podía igualar al del cielo. A su lado, Poseidón blandía su tridente, y cada movimiento hacía que los ríos cercanos se agitaran con violencia. Hades, oculto bajo su casco de sombras, parecía desvanecerse y aparecer a voluntad como un fantasma de la guerra. Tras ellos, los hecatonquiros levantaban rocas enormes, listas para ser lanzadas, mientras los cíclopes aguardaban para descargar sus armas recién forjadas. El silencio previo fue breve. Bastó un grito, una orden de Cronos, para que la batalla comenzara. El suelo se abrió en grietas, mientras Océano desató torrentes que corrían como dragones líquidos contra las filas olímpicas. Pero Poseidón respondió con un golpe de su tridente, partiendo los ríos en dos y devolviendo la furia de las aguas contra los propios titanes. En el aire, Hiperión lanzó columnas de fuego que iluminaron todo el campo de batalla, pero Zeus alzó su rayo y respondió con tormentas que desgarraron las nubes, haciendo que el cielo se convirtiera en un espectáculo de relámpagos y llamaradas. Los hecatónquiros, con la fuerza de 100 brazos, comenzaron a lanzar montañas enteras contra los titanes. El estruendo era tan colosal que los ecos llegaron hasta los confines del cosmos, donde incluso los mortales, que aún no comprendían a los dioses, sintieron el temblor en la tierra bajo sus pies. Hades, invisible, se movía entre las filas enemigas, sembrando el terror. A su paso, los titanes menores sentían cómo la oscuridad se aferraba a su corazón, debilitando su voluntad. Mientras tanto, los cíclopes disparaban rayos de energía pura desde sus forjas, cada uno impactando como un cometa en medio de la llanura. Cronos, al ver la magnitud del poder de sus hijos, se enfureció. Con un gesto brutal, alzó su hoz y cortó el aire mismo, como si desgarrara el tejido del tiempo. El resultado fue inmediato, un vacío profundo que absorbía todo a su alrededor, haciendo que incluso los dioses sintieran el vértigo de ser arrastrados hacia la nada. Fue entonces cuando Zeus, con un rugido que resonó como trueno divino, lanzó su rayo supremo directamente contra el vacío, cerrándolo con una explosión que sacudió la tierra y los cielos por igual. El primer gran choque no tuvo un vencedor claro. Los titanes, aunque heridos, resistieron con la fuerza de los antiguos. Los dioses, aunque jóvenes, demostraron que podían igualarlos en ingenio y poder. Y mientras ambos bandos retrocedían para reagruparse, quedó claro que esta no sería una batalla corta. La titanomaquia apenas comenzaba y su fuego consumiría años enteros de lucha. El eco de aquel día se grabó en el universo. La tierra recordaría las cicatrices, el cielo las tormentas y el mar las mareas desatadas. La guerra no era ya una posibilidad, era una realidad que envolvería a todos en su furia. La titanomaquia no fue una batalla breve, no terminó en un solo choque ni en una sola jornada. Fue una guerra prolongada, un conflicto que se extendió durante 10 años, en los que cada amanecer y cada anochecer traían consigo un nuevo eco de destrucción. El tiempo mismo, irónicamente gobernado por Cronos, se volvió una espiral de desgaste. En los primeros años, la balanza parecía inclinarse hacia los titanes. Su fuerza colosal y su dominio sobre los elementos primordiales les permitían arrasar campamentos, derribar murallas improvisadas y hacer retroceder a los olímpicos hacia refugios ocultos. Hiperión quemaba campos enteros con su fuego solar.
Océano desbordaba mares que anegaban valles. Crío lanzaba fragmentos de estrellas que caían como lluvias de hierro incandescente. Zeus, sin embargo, no se dejó abatir. Cada derrota parcial se convertía en lección, cada retroceso en estrategia futura. Reunía a sus hermanos y les recordaba que no luchaban solo por sí mismos, sino por un nuevo orden que liberaría al cosmos de la tiranía del miedo. Así, con paciencia de líder y visión de estratega, comenzó a tejer tácticas que cambiarían el curso de la guerra. En el tercer año, los olímpicos empezaron a usar el terreno a su favor. No combatían en campo abierto, donde los titanes eran más poderosos. En su lugar, guiaban a sus enemigos hacia gargantas estrechas, cuevas profundas o zonas donde los hecatónquiros podían atacar desde lo alto con lluvias de rocas. Era una danza entre colosos, la fuerza bruta contra la astucia naciente. En el quinto año, el desgaste comenzó a hacerse evidente. Los mares de Océano ya no fluían con la misma abundancia, y el fuego de Hiperión dejaba tras de sí un rastro de cenizas que consumía la propia tierra que intentaba defender. El mundo empezaba a quebrarse bajo el peso de la guerra. Montañas partidas, mares desbordados, cielos desgarrados por tormentas que no cesaban. Los humanos, en su fragilidad, apenas podían comprender lo que ocurría. Para ellos, la guerra se traducía en fenómenos incomprensibles, temblores que arruinaban ciudades, tormentas interminables, noches más largas de lo habitual y días en que el sol ardía con violencia inusual. El eco de la titanomaquia alcanzaba incluso a quienes nada tenían que ver con la lucha, recordando que la batalla de los dioses se libraba en cada rincón del cosmos. En el séptimo año, Zeus reunió a sus aliados y con la calma de un líder maduro les reveló su plan. Resistir no sería suficiente. Era necesario golpear el corazón mismo del poder de los titanes. No bastaba con frenar sus avances, había que quebrar su espíritu. Así, los olímpicos comenzaron a lanzar incursiones audaces. Hades, con su casco de invisibilidad, se infiltraba en los campamentos enemigos, saboteando sus armas y sembrando el miedo en las filas titánicas. Poseidón, con su tridente, levantaba olas gigantescas que destrozaban las líneas de suministro. Y Zeus, con su rayo, aprendió a dirigir las tormentas como armas quirúrgicas, descargándolas no solo sobre cuerpos, sino sobre la moral de sus adversarios. Cronos, cada vez más impaciente, endurecía su mano. Su obsesión por mantener el poder lo llevaba a sacrificar incluso a sus propios seguidores menores, utilizándolos como carne de cañón en la guerra. Esa crueldad, sin embargo, comenzaba a generar dudas entre algunos titanes, que se preguntaban si realmente valía la pena sostener un reinado cimentado en miedo y destrucción. Los años pasaban, y aunque la guerra parecía interminable, una verdad silenciosa empezaba a crecer. El tiempo jugaba a favor de Zeus. Con cada día que pasaba, él y sus hermanos se fortalecían, aprendían y unificaban mejor sus fuerzas. Cronos, en cambio, envejecía bajo el peso de su propia tiranía, y sus aliados comenzaban a mostrar grietas en su lealtad. Al llegar al 10º año, el cosmos entero estaba cansado. El aire, el mar, la tierra y el cielo parecían rogar por un desenlace. Los dioses y los titanes lo sabían. El conflicto estaba a punto de llegar a su punto culminante, donde no habría marcha atrás. El rugido de la guerra, que había sido constante durante una década, se concentraba ahora en un único clamor. La batalla final estaba a punto de comenzar. El 10º año de guerra amaneció distinto. El aire estaba cargado de presagio, como si el mismo cosmos supiera que aquel día decidiría su destino. Los cielos se tornaron de un gris metálico, las montañas crujieron bajo un silencio extraño y el mar permaneció inquieto, expectante. No era una jornada cualquiera,
era el inicio de la batalla final de la titanomaquia. Los titanes, encabezados por Cronos, se reunieron en el vasto campo del Tártaro, donde las grietas del suelo vomitaban fuego y los cielos se desgarraban con tormentas interminables. Allí, la última generación de colosos preparaba sus fuerzas. Hiperión, radiante como un sol ardiente; Seo, envuelto en las brumas de la inteligencia oscura; Crío, feroz como un cometa que arrasaba todo a su paso; y Jápeto, con su mirada filosa como una cuchilla que podía cortar la voluntad. A su lado, miles de criaturas primordiales rugían, bestias surgidas de la unión del caos y la tierra. Del otro lado, los olímpicos marchaban con resolución. Zeus, a la cabeza, erguido con el rayo en la mano, parecía un relámpago viviente. Poseidón agitaba su tridente y cada golpe contra el suelo hacía temblar la tierra como un anuncio de destrucción. Hades, invisible, caminaba entre las sombras como un espectro dispuesto a sembrar terror en el corazón enemigo. A su lado estaban sus hermanas, Hera, Deméter y Hestia, no como guerreras de fuerza bruta, sino como guardianas del nuevo orden que habría de levantarse si vencían. Pero no estaban solos. Tras años de lucha, los olímpicos habían consolidado alianzas que cambiarían el rumbo de la guerra. Los hecatónquiros, aquellos gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, emergieron de las profundidades del Tártaro, lanzando rocas tan enormes que cada una podía derribar montañas. Los cíclopes, agradecidos por su libertad, entregaron a los dioses sus armas definitivas: el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. Era el momento de utilizarlas con todo su poder. Cuando los ejércitos se encontraron, el cosmos entero tembló. Los titanes cargaron como avalancha, levantando murallas de fuego, mares desbordados y tormentas de proporciones inhumanas. La tierra se quebraba con cada paso y el cielo se iluminaba con llamaradas ardientes. Pero los olímpicos respondieron con la misma fuerza. Poseidón golpeaba el suelo con su tridente y hacía surgir columnas de agua que devoraban a las huestes titánicas. Hades, invisible, cortaba las filas enemigas, sembrando confusión. Y Zeus lanzaba rayos que iluminaban el campo de batalla como si fueran soles breves pero devastadores. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando Cronos se adelantó, imponiendo su presencia sobre el caos. Con su guadaña ancestral, símbolo del poder que le había permitido derrocar a su propio padre Urano, se enfrentó directamente a Zeus. El choque entre ambos fue tan violento que el universo entero pareció detenerse. Cada golpe de Cronos hacía estremecer el tiempo mismo, como si las eras se fragmentaran en su paso. Cada rayo de Zeus iluminaba la eternidad, proclamando que una nueva era estaba naciendo. Durante horas se enfrentaron en un duelo titánico, padre contra hijo, pasado contra futuro, miedo contra esperanza. Los titanes luchaban con ferocidad, pero los hecatónquiros arrojaban montañas sobre ellos, debilitando su resistencia. Los cíclopes, desde la retaguardia, reforzaban a los olímpicos con nuevas armas y llamas divinas que alimentaban su poder. Cronos, agotado pero aún feroz, lanzó un último ataque intentando quebrar el cuerpo y la voluntad de Zeus. La guadaña descendió como una luna negra, pero Zeus, con un rugido de furia y determinación, convocó todo el poder del cielo en un rayo final. El impacto fue tan ensordecedor que desgarró el Tártaro mismo, enviando ondas de choque que se expandieron hasta los confines del cosmos. Cuando la luz se disipó, el campo de batalla estaba en silencio. Los titanes yacían derrotados, algunos aplastados bajo las rocas de los hecatónquiros, otros encadenados por Poseidón en prisiones de acero marino. Cronos, abatido y vencido, fue arrastrado hacia el Tártaro, donde quedaría confinado junto a sus hermanos, encerrado en las profundidades para nunca más gobernar.
Y en ese silencio posterior a la tormenta se alzó la certeza: la era de los titanes había terminado. El Olimpo acababa de nacer. El rugido de la guerra que había estremecido al universo durante 10 años se apagaba lentamente, reemplazado por un silencio profundo, casi sagrado. Era el silencio del renacimiento, el momento en que el caos se disipa y un nuevo orden comienza a tomar forma. Zeus, aún con el rayo chisporroteando en su mano, se alzó sobre el campo devastado. Su mirada recorría la escena. Los titanes vencidos, el Tártaro abriéndose como un abismo insaciable dispuesto a tragarse a sus antiguos amos, y sus hermanos y aliados exhaustos, pero victoriosos. Ese instante no era solo la culminación de una guerra, sino la inauguración de una nueva era. Los hecatonquiros, agradecidos por su libertad, arrastraron a los titanes derrotados hacia las profundidades. Cronos, encadenado con cadenas forjadas por los cíclopes, fue el primero en ser arrojado al Tártaro. Tras él, sus hermanos titanes, aquellos que habían defendido su tiranía con violencia y destrucción, fueron sellados en las cavernas más oscuras del inframundo. Allí permanecerían, vigilados eternamente por los mismos hecatónquiros que una vez habían estado prisioneros bajo su mandato. Era una justicia poética. Los antiguos guardianes del caos se convertían ahora en los carceleros de la tiranía. El cosmos respiró aliviado. Las montañas, que habían sido partidas en dos, comenzaron a reacomodarse. Los mares, que se habían desbordado en furia, regresaron a sus cauces, y los cielos, desgarrados por tormentas interminables, comenzaron a despejarse, dejando que las estrellas brillaran con una claridad renovada. Era como si la naturaleza misma reconociera la victoria de los olímpicos y celebrara el nacimiento de una nueva armonía. Zeus reunió a sus hermanos en un círculo solemne sobre las alturas del monte Olimpo, que se alzaba imponente como el nuevo centro del poder divino. Allí tomaron la decisión que definiría el futuro: dividir el gobierno del universo para mantener el equilibrio. «No he luchado para gobernar solo», declaró Zeus con voz resonante. «Hemos combatido juntos, y juntos debemos sostener el orden que hemos creado». Así, con solemne justicia se repartieron los dominios. Zeus gobernaría los cielos, el trueno y la justicia divina. Poseidón recibiría el dominio de los mares, con su tridente como símbolo eterno de poder. Hades tomaría el inframundo, no como castigo, sino como guardián de los muertos y del equilibrio entre la vida y la muerte. Las hermanas también fueron honradas. Hestia, la diosa del fuego sagrado, custodiaría los hogares y altares. Deméter, fecunda y generosa, recibiría la misión de cuidar la tierra y las cosechas. Y Hera, majestuosa y sabia, sería proclamada la reina del Olimpo, destinada a compartir el trono de Zeus como guardiana del matrimonio y la familia. Con este pacto, los dioses sellaron la paz que regiría la nueva era. No sería una paz sin desafíos ni disputas, pero sí una paz fundada en la unidad, en la fuerza compartida y en la promesa de proteger a los mortales y al cosmos entero. El Olimpo, recién nacido, se convirtió en el hogar de los dioses. Sus cumbres nevadas tocarían los cielos, y desde allí cada dios gobernaría su dominio, observando a los hombres y tejiendo el destino del mundo. La titanomaquia había terminado, y con ella la historia de los titanes pasaba al recuerdo como una advertencia eterna. La tiranía y el miedo siempre encuentran su final. Zeus, sentado en su nuevo trono, contempló el horizonte. En sus ojos brillaba la certeza de la victoria, pero también un nuevo desafío. Gobernar no era lo mismo que vencer. El equilibrio era frágil, y cada decisión moldearía el futuro del Olimpo. Y así, con el eco de la guerra aún resonando en la memoria de todos, comenzó la era de los dioses olímpicos. Tras la caída de Cronos y el confinamiento de los titanes en el Tártaro,
El cosmos entero parecía haber recobrado el aliento. Era como si la creación, después de una larga y dolorosa contienda, pudiera por fin descansar. Las estrellas, antes ocultas por las nubes de guerra, brillaban con renovada intensidad. Los ríos fluían sin furia, las montañas permanecían firmes y la tierra volvía a dar señales de fertilidad. En el monte Olimpo, que se erguía como un faro de eternidad, los dioses olímpicos celebraban su triunfo, no con gritos desmesurados ni banquetes desbordados, sino con una solemnidad profunda, conscientes de la magnitud de lo que habían logrado. Allí, en lo alto de sus cumbres, encendieron el primer fuego sagrado como símbolo de unión, y juraron proteger el nuevo orden. Zeus, desde su trono, observaba en silencio. Su mirada no era arrogante, sino meditativa. Sabía que la guerra había sido solo el inicio de su destino. Gobernar traía consigo una carga aún más pesada que luchar. Mantener la justicia, evitar que el poder corrompiera y proteger a los mortales que, en su fragilidad, ahora dependían de ellos. Sus pensamientos eran interrumpidos por la presencia de sus hermanos y hermanas. Poseidón, de carácter indomable, hablaba ya de explorar las profundidades marinas para fundar su propio palacio sumergido. Hades, más reservado, meditaba sobre el inframundo y el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Deméter caminaba entre los valles recién pacificados, tocando la tierra con ternura, haciendo germinar los primeros campos fértiles de la nueva era. Pero entre todos había una figura que empezaba a destacarse. Hera. Serena, altiva y sabia, su mirada se posaba en Zeus con una mezcla de respeto y desafío. No era una diosa dispuesta a quedar a la sombra de nadie, ni siquiera del Rey del Cielo. Su esencia irradiaba nobleza, y pronto sería reconocida como la reina del Olimpo, la protectora del matrimonio, la guardiana de la fidelidad y el orden dentro de los lazos familiares. La victoria de la titanomaquia no solo había dado a los olímpicos el poder, sino que había sembrado la semilla de nuevas historias, de alianzas y rivalidades que moldearían el destino del cosmos. Y en el centro de esas historias, Hera comenzaba a brillar con fuerza propia. Esa noche, mientras el fuego sagrado ardía en el Olimpo y las primeras ofrendas de los mortales eran depositadas en su honor, los dioses celebraron el inicio de una nueva era. Era el comienzo de un largo reinado, un reinado que no estaría exento de pruebas, de pasiones y de conflictos, porque aunque la guerra contra los titanes había terminado, el verdadero desafío apenas comenzaba. Aprender a convivir entre ellos, con sus virtudes y defectos, con sus pasiones y orgullos, bajo el mismo cielo que ahora era suyo. Y entre esas nuevas historias brillaría con intensidad la de Hera, la reina del Olimpo, cuya vida estaría marcada por el amor, el poder y la lucha constante por su lugar en el universo. Así concluyó la titanomaquia, la guerra que cambió para siempre el destino del cosmos. Los titanes habían caído, Cronos había sido derrotado y los dioses olímpicos habían ascendido como los nuevos soberanos del universo. Desde las cumbres del Olimpo, su poder brillaba como una promesa, pero también como una advertencia. Incluso los dioses, con toda su grandeza, no estaban exentos de conflictos internos y pasiones que darían forma a innumerables relatos. Zeus se erigió como rey del cielo, Poseidón como señor de los mares y Hades como guardián del inframundo. Sus hermanas, cada una con su propio dominio, aseguraban que la vida, la fertilidad y el fuego sagrado nunca se apagaran. Y en medio de esta nueva era de esplendor, una figura emergía con una fuerza que no podía ser ignorada. Era la futura reina del Olimpo. Su historia estaba apenas comenzando. Hera no sería una diosa pasiva, ni una sombra tras el trono de Zeus.
Su carácter, su orgullo y su sentido de justicia la convertirían en una de las divinidades más complejas, temidas y respetadas del panteón griego. En ella se reflejarían los dilemas del poder, el amor y la fidelidad, y a través de sus relatos comprenderíamos que incluso los dioses luchan con las pasiones que los humanos conocen tan bien. En el próximo capítulo nos adentraremos en la vida de esta majestuosa diosa, descubriendo cómo se convirtió en la reina del Olimpo y en la guardiana del matrimonio y la familia. Una historia de fuerza, amor y orgullo que marcaría el rumbo de la mitología griega para siempre. Si has disfrutado de este relato, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras llameantes historias. Cada noche seguiremos explorando juntos los misterios de la mitología griega, con relatos narrados en calma para acompañarte hasta el sueño.